En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos a continuar con la tramitación del proyecto de ley. Vamos a la página 115 del comparado, artículo 35, que no fue objeto de indicaciones por parte de la de los senadores. Señor secretario. Corresponde entonces ir a la página, como se señaló, 115, artículo 35 de la indicación suscrita del presidente Boric. Señala lo siguiente. Determinación de sanciones. Para la determinación de las sanciones señaladas en esta ley, la Dirección General de Aguas deberá aplicar prudencialmente los siguientes criterios. A. Grado de afectación producido con la infracción al consumo humano y o al saneamiento. B. El perjuicio producido con motivo de la infracción, especialmente respecto a la cantidad de usuarios perjudicados en la zona. Página 115. B decía el perjuicio producido con motivo de la infracción, especialmente respecto a la cantidad de usuarios perjudicados y la zona en que la infracción se produzca. C. Las sanciones aplicadas con anterioridad por la Dirección General de Aguas en las mismas circunstancias. D. El beneficio obtenido con motivo de la infracción en caso de que lo hubiese. E. La gravedad de la conducta. F. La capacidad económica del infractor. En caso de que una conducta configure dos o más infracciones o cuando una infracción sea medio para cometer otra, la Dirección General de Aguas impondrá una única multa, considerando infracción y sanción de mayor gravedad. En caso de que se verifiquen dos o más conductas infraccionales independientes entre sí, se acumularán las sanciones correspondientes a cada una de ellas. ¿Les parece que demos lectura a todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones y hagamos una votación económica? Por favor. Efectivamente, entonces, el artículo 36, está en la página 116, se refiere a la prescripción. Las infracciones que sean de competencia de la Dirección General de Aguas previstas en esta ley prescribirán a los 3 años contados desde la ocurrencia del hecho que originó la infracción. En caso de una conducta de ejecución continua, el plazo de prescripción de la infracción se contará desde el día en que la acción haya cesado. Se interrumpe la prescripción con la notificación del acta de inspección que formule cargos por hechos constitutivos de infracción conforme a las reglas de notificación del párrafo H del título primero del libro segundo del Código de Aguas. Artículo 37. Pago de la multa. Las multas se aplicarán a beneficio fiscal. El procedimiento de cobro se realizará por la Tesorería General de la República de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 1263 del Ministerio de Hacienda 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado. La multa se reducirá en un 25% de su valor en caso que no se interponga el recurso de reconsideración en contra de las resoluciones de la Dirección General de Aguas que impongan sanciones pecuniarias y se pague la multa establecida dentro del plazo de 9 días hábiles contados desde la notificación de la resolución. Artículo 38. Recursos. En contra de la resolución de la Dirección General de Aguas que imponga una sanción al titular de la concesión o destinación de conformidad a este título, procederán los recursos establecidos en los artículos 136 y 137 del Código de Aguas. Esos son los artículos. ¿Parece este primer paquete? Porque está el artículo 40 tampoco, que no fue objeto de indicaciones. Sí, lo que pasa es que por paquete, claro, venían estas de acá. Veámoslo hasta aquí, hasta el artículo 38, si les Perfecto. parece a las senadoras. Sí. Lo aprobamos por unanimidad. Muy bien, entonces queda aprobado 3-0 desde el artículo 35 a 38. A continuación, correspondería pasar a la página 118. Vamos ahí. Tenemos acá una indicación, que es la número 55, sobre un epígrafe nuevo, de indicación de los senadores señora Proboste y señor Castro Prieto, para consultar el siguiente epígrafe nuevo. Título octavo, término y caducidad de la concesión. En la indicación del presidente Boric, el título octavo se denomina extinción y caducidad de la concesión. Término y extinción. Sí. A ver. Sí, porque además en la indicación sustitutiva del gobierno anterior era término y revocación de la concesión. Esta es una mezcla entre ambos y le ofrezco la palabra al Ejecutivo.
A nosotros nos parece apropiado lo que proponen los senadores Proboste, Castro y Allende en este punto, entendiendo que el término, en este caso, hay una relación de género-especie. Entonces, dentro del término se considera, por ejemplo, en la letra C, la caducidad. La extinción, pero en esto no tengo expertise, pero recuerdo que la profesora Tatiana Selume lo señaló con cierta claridad, pero en principio, por regla general, la caducidad tiende a operar ipso iure, y la extinción trae un procedimiento administrativo para ello. Entonces, en general, yo creo que ocupar el concepto de término, tal como estaba en esa otra indicación también, nos parece apropiado, y por tanto, lo apoyaríamos si así lo dispone la comisión. Si les parece, esto más bien fue acogiendo las opiniones de las expertas. Si les parece, aprobado por unanimidad. Aprobado 3 cosas. Muy bien. Corresponde enseguida ir a la página 119. Ahí tenemos el artículo 39 del presidente Boric, asociada a las indicaciones 56 y 57. El artículo 3. No. Esto no son. Votamos solo el título. Lo que pasa es que esta indicación es consistente con el cambio en el epígrafe. Exacto. Leo Por favor, son idénticas. sí. Extinción, dice la indicación sustitutiva, de la concesión o destinación. Corresponderá al Ministerio competente aplicar una causal de extinción de una concesión o destinación de desalinización de agua de mar conforme a las normas generales. Así, son causales de extinción de la concesión o destinación de la concesión de desalinización de agua de mar las siguientes: A, el vencimiento del plazo por el cual fue otorgada; B, la extinción de una persona jurídica titular de la concesión; C, la caducidad; D, mutuo acuerdo del Estado y del titular suscrito por escritura pública; E, renuncia voluntaria a su titular a la totalidad o parte de ella por escritura pública aceptada por la administración del Estado en los términos del artículo 41. Sí. F, ocurrencia de algún hecho de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditado ante la autoridad competente que haga imposible usar o gozar del bien objeto de la concesión. G, revocación de la concesión por razones de interés público, seguridad nacional o peligro, cierto daño grave a la población. Las causales de extinción deberán ser formalizadas en un decreto del Ministerio competente con excepción del vencimiento del plazo. Como decía, la indicación 56 y 57 son iguales, Sí, que son las asociadas. y tiene por objeto la adecuación del calificativo término en todo el artículo. No es otra cosa que eso. Todo lo más que igual. Sí. Si les parece a las senadoras, lo aprobamos por unanimidad. Las indicaciones. Sí, las Perfecto. indicaciones. Entonces, indicaciones 56 y 57 aprobadas 3 por 0. Muy bien. Ahora correspondería pasar a la página 121. Ahí tenemos Artículo el 40, artículo 40, que no fue objeto de que no indicaciones. tiene ninguna indicación asociada y que señala lo siguiente: caducidad de la concesión o destinación. 40, Sí. Artículo 40 y artículo 41. Perfecto. Caducidad de la concesión o destinación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, la concesión o destinación de desalinización caducará transcurridos 180 días contados de la fecha de suscripción del acta de entrega sin que se hayan iniciado las obras comprendidas en la concesión o destinación. El cómputo de dicho plazo se suspenderá en tanto se esté tramitando la resolución de calificación ambiental o mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para iniciar la ejecución de las obras, circunstancias que deberán ser acreditadas ante la autoridad respectiva. En este último caso, el titular deberá acreditar la realización de gestiones o actos de modo sistemático y permanente destinados a obtener los permisos sectoriales correspondientes. Con todo, dichas suspensiones no podrán exceder el plazo de 4 años contados de la suscripción del acta de entrega. Se entenderá que se ha iniciado la ejecución de las obras comprendidas en la concesión o destinación cuando aquellas se realicen de manera sistemática, ininterrumpida y permanente. El titular
deberá informar a la autoridad competente de los actos que den cuenta al inicio de la ejecución del proyecto. Artículo 41, que está en la página siguiente, 123. 123. Renuncia a la concesión o destinación. Para la renuncia a la concesión o destinación, el titular debe manifestar dicha intención mediante escritura pública y remitirla al ministerio competente dentro del plazo de 30 días contados de su suscripción. El titular debe acreditar el cumplimiento íntegro y oportuno de un plan de cierre en los términos que determina el reglamento, incluyendo los planes de continuidad del servicio cuando sea de interés público. Verificado lo anterior, el ministerio competente dará término a la concesión o destinación mediante decreto e informará a la autoridad para el correspondiente registro. Esos son entonces los artículos 40 y 41. Si les parece, dado que estos no fueron objetos de indicación, aprobamos por unanimidad. Así se ¿Aprobado acuerda. entonces unánimemente? Así es. Bien, entonces, a continuación, pasamos a lo que dice relación con el plan de cierre. Página... Perdón. ¿Sí? Una sola más a título de consulta. No hay ninguna sanción gravísima que pueda acarrear, digamos, el término de la concesión. Por saber. ¿No creen que, bueno, el término, porque una sanción gravísima de revista ese carácter, gravísimo? Me pregunta es si eso no evitaría un término de la concesión. Creo que está en 31. 81. De acuerdo, pero 24, perdón, 24. 24. Senadora Carvajal, también sobre el punto. Aprovechando las consultas, mi pregunta es respecto a la verificación de la tramitación de cierre. ¿Hay un plazo? Cuando dice una vez verificado, ¿se entiende que hay un plazo para esa verificación? ¿O queda abierto? Vamos a contestar en dos partes mientras María Graciela ve lo que corresponde a la pregunta de la señora Carvajal. Señalar que justamente lo que acabamos de votar, o lo que la comisión acaba de votar, comienza el artículo 40 diciendo caducidad de la concesión y dice sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 34. ¿Ah? Entonces, si nos vamos al artículo 34, dice, letra A, las infracciones gravísimas de multas entre, bueno, ya las cambiamos, hasta UTA, en el caso de haber sido sancionado por cualquier infracción gravísima 2 veces, se configurará una causal de caducidad que deberá ser solicitada por la Dirección General de Agua al Ministerio competente. ¿Consulta de la senadora Carvajal? No. Yo en principio no veo un plazo. No veo en el 41 un plazo ni tampoco en el 40. ¿Es partidaria poner un plazo, senador? Creo que para efectos de la praxis es importante señalar plazos, porque en definitiva el proceso de verificación, que entiendo debe ser un proceso administrativo, técnico, debe estar sujeto a un tiempo, a un momento. Porque obviamente si no vale la redundancia, no se verifica o no se cumplen los presupuestos para el cierre, entonces puede quedar suspendido por mucho tiempo, ¿no? Senadora, presidenta, hay dos maneras quizás de resolverlo, porque por un lado el artículo 41, inciso segundo, dice en los términos que determine el reglamento. Una posibilidad es que agreguemos ahí en los términos y plazos que determine el reglamento, si le parece. Lo que significa que el reglamento establezca un plazo para aquella verificación. Sí, No te sé, digamos, para que no Sí. porque el reglamento podría decir cualquier cosa respecto a otros plazos, pero respecto a solo la verificación, si no está determinado como punto, Es que dice tal cual, el titular debe acreditar el cumplimiento íntegro y oportuno del plan de cierre en los términos que determine el reglamento. es el plan de cierre, digamos. Y Yo por- presento un plan. Dice en los términos y plazos. Sí, pero eso Exacto. es el plan de cierre. No, acreditar el cumplimiento Debe del plan acreditar de el cierre. cumplimiento Es decir, el íntegro. plan de cierre está antes en el articulado. Entiendo, Y aquí pero lo que cuando... dice es que debes acreditar el cumplimiento del plan de cierre. ¿Ah? Claro, o la verificación de aquellos elementos para poder cerrar, digamos, que se cumplió el plan de cierre, digamos. Sí, lo importante, con el permiso, su permiso, presidente, es que el titular tiene un estímulo, un incentivo, porque Sin si duda. no recupera su garantía.
Claro, pero eso puede estar sujeto a una decisión que no nace de él. Exacto. Es a la entidad administrativa, órgano DGA Sí. o demás, Sí. ministerio, que deberá concurrir a generar esa verificación. Y eso no puede estar sujeto a la voluntad abierta, digamos, a la indeterminación. Me parece bien que si se puede establecer en el reglamento ese tiempo, que no superará los 60 días, los 30 días, no sé cuánto en el caso significa aquella verificación. Lo dejamos entonces en la historia de la ley donde el Ejecutivo Se compromete asume a- que, como está establecido acá en el artículo, en que el titular debe acreditar el cumplimiento íntegro y oportuno de un plan de cierre en los términos que determina el reglamento, en esa determinación también se incluyen los plazos. O si le parece que digamos en los términos y plazos que termina el reglamento. Ahí lo hice Bueno, una vez. mejor eso. Sí, acá. Página 124. Ya. En los términos plazos. y plazos, aquí. En los términos y plazos. Artículo 41. Lo que pasa es que el artículo 41 ya estaba Sí, pues estaba aprobado porque no tenía indicaciones. Con unanimidad podemos abrirlo en Sí. segundo y plazos. ¿Te parece? Lo estoy aclarando nomás. Ujú. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Para estos efectos declaramos reabierta la discusión y aprobada con esa modificación. Exacto, el 41, ¿no es cierto? Ok. Con modificación, página 124. 124. O presentamos la indicación. No, Y me gana el ya. crédito. Se, para que- se aprueba con una enmienda, no hay problema. Ya. Muy bien. Entonces, vamos Artículo al 42. Artículo 42, estamos en la página 124. 125. El comparado. Sí, Sí, que claro, lo que comienza pasa es en que el- parte del empieza 124. las 58 y 59 que están relacionadas. El artículo 42 se asocia a las 58 y 59 y el 42 señala plan de cierre. Dentro del plazo de 30 días desde la publicación del extracto de decreto que otorga la concesión o destinación, el titular deberá presentar ante el Ministerio competente un plan de cierre de las instalaciones de la planta de desalinización de agua de mar y toda otra instalación complementaria. En el mismo plazo, el titular de la concesión o destinación deberá establecer una garantía a favor del fisco consistente en una póliza de seguro que asegure el fiel cumplimiento del plan. El plan de cierre se regirá por lo dispuesto en esta ley y su reglamento. El plan deberá contener, entre otras materias, medidas para mitigar o reparar los efectos derivados del ejercicio de la concesión, acciones que se adoptarán al término de la vida útil del proyecto y un plan de retiro total de las obras construidas. Adicionalmente, en el caso de tratarse de plantas que presten servicios de producción de agua potable, el plan deberá contemplar medidas de contingencia o de continuidad del servicio, incluyendo la designación de un administrador provisional en conformidad al artículo 27 del decreto de fuerza ley 382 del Ministerio de Obras Públicas del año 1988, lo que sea aplicable. En el evento que el titular no cumpla los compromisos derivados de su plan de cierre, aquel será ejecutado total o parcialmente por el Ministerio competente con cargo a la garantía presentada. Eso, ¿no es cierto? Eso entonces es lo relacionado con el artículo 42, que asocia a esa materia las indicaciones 58 y 59, que son iguales. Las 58 y 59 son idénticas. Sí. Estábamos dudando, pues, por acá, con la senadora, pero yo creo que 120 días, no sé qué opinión tiene el Ejecutivo, pero un plan de cierre es complejo. Entonces, hemos dado facilidad de que tengan 120 días. Ustedes decían 30, si quieren lo acortamos, cosa que el Ejecutivo nos diga, parece que 120 es mucho, entonces quizás poner 60 días. 45 días, yo creo. 60 días yo diría como máximo, plan de, bueno, 45, ahí veámoslo, pero eso es una opinión que me gustaría consultar al Ejecutivo porque efectivamente puede ser mucho. Ahora, aprovecho el tiro de preguntar si solo porque no presenta el plan de cierre se haría valer la garantía, perdón, y la consulta también al Ejecutivo sería si además de, por no tener plan de cierre, si contempla algún tipo de infracción grave, por ejemplo, o solamente si no hace el plan de cierre para hacer valer garantía. Sí, yo creo que sería muy importante que el Ejecutivo se pronunciara respecto del plazo. Esta indicación lo que esclarece es la forma de realizarlo y se clarifica también quién debe caucionar la obligación y agrega el retiro de las obras construidas. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Este me parece a mí un tema de suma relevancia. O
O sea, los planes de cierre en general suscitan una serie de controversias. En definitiva, por ejemplo, cuando hay planes de mitigación, ¿en qué momento se entienden que están garantizadas esas mitigaciones, por ejemplo? Entonces creo que es súper importante establecer límites. Entiendo, hay 120, pero hay una parte que es la presentación del plan de cierre y luego en cómo se garantiza que efectivamente se generarán las obras que permitirán terminar con esa concesión y sus efectos en un tiempo que probablemente trasciende ese plazo. Y la idea, creo yo, es poder tener también una supervigilancia y una acción que permita garantizar, si es que no se puede terminar dentro del plazo, pero por otro lado también dejar sumamente claro quién en definitiva acreditará ese plan y en qué plazo se hará y quién es el organismo, me imagino, competente y demás hacer acciones, porque en materia, digamos, de obligaciones contractuales, por ejemplo, cuando hay efectos, y yo hago el link, por ejemplo, con lo que pasa en la minería, entonces se suscitan a veces muchas controversias, al no quedar claro, por ejemplo, en el tema de los tiempos. Muchas gracias. Entonces le pediríamos al Ejecutivo que se pueda pronunciar. Sí, Presidenta. Como se recordará cuando se recibió a los invitados, en general, tanto la industria de sanitización como el Consejo Minero no eran partidarios o manifestaron no ser enteramente partidarios de un plan de cierre y explicaron las grandes diferencias que existe con un proyecto minero donde sí se utilizan estos planes de cierre, con este tipo de iniciativa en que no hay, en que las condiciones y el impacto sobre la calidad de aguas existen, pero son muy diferentes. Nosotros creemos que sí es valioso y necesario contar con un plan de cierre. Efectivamente, también se nos señaló de que el plazo que se daba, una vez que ya se le entrega la concesión, para desarrollar completamente el plan de cierre, pensando que tienes una concesión de 30 años y eventualmente prorrogable, que quizás entonces 30 días podía no ser lo suficientemente bueno o con la calidad suficiente. O sea, podían cumplir con un plan de cierre, pero que a nosotros nos interesaba es que esto fuese del mejor modo. Por tanto, la propuesta de ampliación nos parece razonable. Ahora, si es que en vez de 120 se habla de 100 días, está dentro de ese rango. Pero creemos que debería ser más cercano a los 120 que de los 30. Sí. También entendemos y creemos que es bastante razonable porque el plan luego dice que se rige por lo dispuesto en esta ley y que debe contener un conjunto de materias que dispone además el reglamento y medidas para mitigar o reparar los efectos derivados del ejercicio de la concesión y sobre todo, que es muy importante, las acciones que se adoptarán una vez que al término de la vida útil del proyecto. Entonces, el plan de retiro total también era cuestionado porque efectivamente no existía ninguna certeza de que pudiera haber un retiro total y es más, algunos académicos que vinieron, la doctora Selume, entre otros, dijeron incluso esto puede ser inconveniente, puede producir mucho más daño ambiental cuando a lo mejor tú puedes reutilizar infraestructura. Entonces nos parece bien que quede en términos genéricos, lo que no significa que no pueda ser total, porque perfectamente puede serlo. Eso respecto a las dos propuestas de indicaciones, Presidenta. Entonces, ¿La garantía que le pregunté? Lo de la garantía. Solo se cobra en caso de no presentar un plan de cierre, o habría, si es una infracción grave, por ejemplo, ¿cómo va a poder cobrar una garantía? Es una consulta. Sí. Sí. Efectivamente, no hay una multa por la no ejecución del plan de cierre porque entendemos que ya estamos en la fase final del proyecto. O sea, ya no hay un real interés en seguir con la actividad de desalinización, al menos en esa instalación, ¿verdad? En consecuencia, lo que se ha planteado es que va a haber una garantía que debe presentar, digamos, el titular de la concesión y que esa garantía va a servir para que en el evento que él mismo no ejecute cabalmente su plan de cierre, sea el propio ministerio competente quien lo ejecute con cargo a esa garantía. Y recuerdo que justamente lo que se hizo fue recoger su indicación y la senadora Proboste de que el no presentar un plan de cierre se constituye una infracción gravísima. senadora Carvajal ha pedido la palabra. Sí, a mí me parece súper relevante el punto que señala la senadora Allende. Primero porque efectivamente para un
digamos, en este caso un concesionario, podría eventualmente ser menos oneroso dejar una obra sin plan de cierre o teniendo un plan de cierre más bien declarativo antes que ejecutado, antes de cumplir una sanción. Nada nos garantiza que el solo hecho del término de la concesión o en efectos prácticos, su patrimonio, por ejemplo, va a ser compensado más tarde con el efecto que pudo haber provocado. Entonces a mí me parece que darnos por desde ya y per se la condición de que ya se estimó que terminaba la concesión y que hay un plan de cierre garantizaría para efectos de ejecuciones, por ejemplo, judiciales, la total compensación sobre el efecto que pudiera haber ocurrido, me parece que es muy grave. O sea, alguien podría dejar una obra teniendo un plan de cierre presentado antes de ser verificado y, por ejemplo, salir o no hacerse cargo de ninguna obligación contemplada. Entonces no tendríamos cómo acudir a él para poder generar una sanción, cosa que a mí me parecería muy importante señalarla, o bien, pudiendo hacerlo, es insuficiente para compensar el daño, si es que este se acarreara, digamos. Entonces me parece que sobre ese punto lo que establece o lo que señala la senadora Allende, sería súper interesante mirar qué propuestas más puede haber que garantizar el uso correcto, obviamente, del recurso a propósito de la concesión y la desalinización. Perdón, Senadora brevemente, Allende. lo que pasa es que yo entendí de la explicación, y por eso se me hizo razonable, esta es una duda que me surgió, pero bueno, la garantía debiera, por algo se llama así, garantía debiera, comillas, garantizar, digamos, que efectivamente tiene que tener un plan de cierre y que ese plan de cierre, como lo dice acá, va a llevar todas las medidas activas, yo no me acuerdo exactamente cómo eran los términos, pero deberá contener las medidas para mitigar, reparar el efecto derivado del ejercicio de la concesión, acciones se optarán en el término de la vida útil, etcétera, y en el caso de tratarse de plantas que presten servicio de producción de agua potable, las medidas de contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. Supuestamente, la garantía debería, efectivamente, valga la redundancia, garantizar de que aquello se cumpla. Y yo entiendo que eso debería estar contemplado cuando estamos hablando de la garantía. Eso va a estar en el fondo en el monto de esa garantía o las condiciones de esa garantía. Yo creo que si está, como lo están asegurando, yo me quedo tranquila, me parece bien. Porque lo importante es que haya una garantía y que se ejecute en caso de que o no haya un plan de cierre o no sea suficiente el plan de cierre. Ahora, sí entiendo las observaciones que dice la senadora Carvajal, lo que pasa es que esto no son obras mineras, es bastante menos complejo, es de otro tipo, estamos hablando de plantas desalinizadoras, que tiene otra connotación, efectivamente. No son los relaves que se acumulan las plantas mineras, ni mucho menos, son instalaciones bastante menores y bastante menos, digamos, disruptiva, por decirlo de alguna manera, o con externalidades negativas, como obviamente significan las mineras, que dejan los relaves o dejan los relaves ahí a la intemperie, como lo sabemos muy bien con la senadora Proboste. Así es. Presidenta, Gracias, senadora. Le Sí. ofrezco la palabra al Ejecutivo para que pueda Como lo referirse a entendemos las nosotros. consultas. Yo titular solicito la concesión, paso todas las etapas, ¿ya? Y tengo la concesión. Entonces se me da un plazo, ¿ah?, para presentar un plan de cierre y la garantía. ¿Ah? El plan de cierre está mal hecho o la garantía es insuficiente. Bueno, el organismo que recibe esto dirá, oye, el plan de cierre es insuficiente o la garantía es insuficiente. Si no lo presento en el plazo, ¿ah?, se le da un nuevo plazo y si no, hay una caducidad. Eso es lo que dice, ¿cierto? Por tanto, y no puede nunca desarrollar la obra ni la infraestructura y en consecuencia no tendríamos problemas. El riesgo que hay es que eventualmente, al término de la vida útil del mismo, alguien podría decir, bueno, a lo mejor la garantía no era del todo suficiente. Es decir, hubo un comportamiento negligente del organismo público en su oportunidad que no previó esta situación. Entonces, justamente por eso que nosotros vimos que no había una prórroga, sino que hablamos de una renovación, ¿recuerdan? Sí. En que se revisaban nuevamente las condiciones para poder actualizar algunos elementos como estos, ¿ah?, como el Correcto. término de la vida útil, etcétera. Yo, en lo personal, creo que la norma avanza bastante en una materia donde no había nada y que se puede mejorar y además estamos dejando en el reglamento la posibilidad de que así lo haga, porque tiene que ir determinando y precisando todo aquello que la ley en sí mismo no establezca.
Eso es lo que podría decir. Está eso en votación. Si les parece, Las indicaciones unanimidad. 58-59. Sí, 58-59. están Bien. juntas. son Senadora iguales. Carvajal, Indicación 58-59. ¿la unanimidad o prefiere la votación? Sí. Ok. En votación. Senadora Sora Carvajal. Sí, si bien es cierto, uno presume que se van a generar todas las condiciones establecidas o declaradas en un plan de cierre, y habiendo condicionantes, yo he tenido ocasión de conocer plantas desalinizadoras muy grandes, digamos, donde hay una infraestructura llegada que es bien importante. No estoy hablando de obras menores, o sea, hay estados que su única, digamos, fórmula de abastecerse de agua potable o agua, digamos, para el consumo humano es a través de plantas desalinizadoras, lo que implica obviamente una gobernanza en el agua que es distinta y sobre todo un recurso que puede ser muy afectado si no se maneja bien. Entonces, en ese contexto a mí me parece de total lógica entender que el incumplimiento de un plan de cierre declarado, cuando las consecuencias incluso dentro de esos plazos no es posible verificarlas, existe solo el compromiso, debe llevar aparejada una sanción. Porque efectivamente, como a uno le enseña en la universidad, el papel resiste todo o la declaración resiste todo, pero puede provocarse un daño que efectivamente puede ser menos, insisto, oneroso para el titular, ¿cierto? Dejarlo sin efecto, no cumplirlo, porque efectivamente si las garantías son insuficientes, algo que a lo mejor podrá verificarlo en el papel y podrá, me imagino, el ente administrativo proponerle otro plan de cierre y podrá ser súper bien acogido por ambas partes, pero a la hora de generar el cumplimiento puede ahí haber una garantía de que no me dé la suficiente certeza de que ese incumplimiento va a tener una sanción aparejada. Y en ese contexto, pese a que queremos avanzar, a mí me parece que es un tema pendiente, por tanto yo me voy a abstener. Bien, se abstiene la senadora Sora Carvajal. Presidente. Voy a votar a favor, pero quiero hacerme cargo de algunas de las dudas que se han planteado. Efectivamente, lo que hacen las indicaciones es fortalecer el artículo que había presentado el Ejecutivo, porque en este artículo se establece todas las consideraciones que tiene que tener el plan de cierre, todo lo que tiene, las materias que debe contener, las medidas para mitigar, para reparar los efectos derivados del ejercicio de la concesión, y lo que hacen las indicaciones es que agrega a lo que el Ejecutivo había planteado un plan de retiro de las obras construidas, que era algo que no estaba establecido. Todo lo que tiene que ver con gobernanza lo hemos discutido en otros artículos, pero además establece que en el evento que el titular no cumpla los compromisos derivados del plan de cierre, se tienen que ejecutar las garantías presentadas. Entonces, como lo explicó bien el Ejecutivo, es la única sanción que se puede establecer porque ya hay una declaración de que no va a continuar ejerciendo labores de desalinización. Por lo tanto, el único cargo es pecuniario, es decir, si no ejecuta el plan de cierre, se van a ejecutar las garantías que están establecidas. Voto a favor, presidente. Bien. Entonces, votamos Está, dos. exactamente. Dos por una Están abstención. aprobadas las indicaciones, 2 por una abstención. A Vamos al continuación, artículo 43, que no ha sido objeto de indicación. correspondería ir a la página 126, artículo 43. En las materias no reguladas expresamente en la presente ley se aplicarán de manera supletoria y solo en lo que fuere pertinente las disposiciones del decreto con fuerza de ley 340 del Ministerio de Hacienda del año 1960 sobre concesiones marítimas y su reglamento o el cuerpo legal que lo reemplace. Ese es el artículo ¿Sí? 43. ¿Les parece? ¿Lo aprobamos por unanimidad? Senadora Carvajal. La del Ejecutivo que no fue objeto de indicaciones. Son objeto de indicaciones Aprobado, Presidenta, por aprovecho de hacer presente que el artículo 3 del proyecto aprobado en el segundo informe no se contempla en los términos que venía consignado en ninguna indicación, por lo que si le parece a la Comisión cabría suprimirlo en esos términos, ¿ah? Porque queda fuera del contexto normativo que estamos hablando, la el propuesta que artículo había. tercero Claro, anterior, el artículo sí. 3. ¿Le parece suprimir ese artículo 3 ¿Parece? del texto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Acogemos la solicitud de la Secretaría. perfecto. Se suprime artículo 3, texto segundo, informe. Perfecto. Bien, entonces correspondería a continuación pasar
a la página 130. Acá tenemos la indicación 60, 61 y 62. Pero además, como se acordó en su minuto, aprovecho de decir de inmediato que la indicación 61 fue retirada por su autor. Así que, por el senador señor Gaona, fue retirada esa indicación. Hacemos presente que está su asesor también con Sí. nosotros. Sí, claro. No, pero se envió oportunamente el retiro por Ya. escrito. Así que correspondería pronunciarse respecto de las indicaciones 60 y 62, pero también habíamos en su minuto visto que el artículo 24 del presidente Boric decía relación con esta materia para verlo ahora. Ese artículo 24 está en la página 90. Sí, pero tenemos que verlo. Lo que pasa es que son materias que están vinculadas. ¿Ah? Claro, no lo podíamos No, sí poner lo sé, ahí pero por un como tema es de más orden de grueso las el- indicaciones. Es más grueso el Claro. 24. Exacto. Era por un tema de orden de las indicaciones, por eso que en su minuto se Lo sugirió, dejamos pendiente. claro, se sugirió verlo a propósito de esto, porque es la temática de la evaluación ambiental y sería, ¿no es cierto?, el artículo 24 está en la página 90. Página 90, que dice lo siguiente. De la evaluación ambiental, los requisitos para el otorgamiento de la resolución de calificación ambiental favorable cuando el proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, junto con los contenidos técnicos y formales para acreditar su cumplimiento, serán los que señala la Ley 19.300 sobre base general del medio ambiente y el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. El interesado que va a someter su proyecto o actividad al sistema de evaluación de impacto ambiental podrá de manera simultánea solicitar la concesión o destinación ante el ministerio competente. Si el proyecto no requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, el solicitante deberá explicitarlo acompañando a la solicitud de concesión una declaración jurada o el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental. Con prescindencia de la procedencia del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, las condiciones de ubicación, diseño de tecnología de las extracciones de agua de mar y los emisarios de descarga de salmuera siempre deberá minimizar el impacto ambiental cautelando los ecosistemas, su biodiversidad y el uso armónico de la zona costera. Ese es el artículo 24 y en esta temática, volviendo a la página 130, tenemos las indicaciones 60 y 62 que hablan de la evaluación ambiental. Los requisitos, pero bueno, en la 60 y 62, en la indicación 62 se agrega una frase final en inciso tercero. Esa es la única diferencia fundamental que tiene la 62 con la 60. El artículo tercero. O sea, el inciso tercero tiene o toda la indicación. Sí, claro, dice no, con prescindencia, claro, con prescindencia del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, las condiciones de ubicación, diseño y tecnología de las extracciones de agua de mar y los emisarios de descarga de salmuera siempre deberá minimizar el impacto ambiental, esto es nuevo, y usar las mejores técnicas, las mejores técnicas disponibles protegiendo los ecosistemas naturales y humanos. Eso es lo que se agrega que no estaba en la otra indicación. ¿Ah? Eso es lo que está en la indicación de la señora Allende, que no está en la indicación número 60. Sí, hay coincidencia en las dos indicaciones, excepto en esto. Nosotros queremos reforzar un poco los impactos de aquellos justamente proyectos que no ingresan al CIA. Ese es el objetivo del fondo de esto. Ahora, entiendo que al Ejecutivo, le hago la consulta, le hace un poco ruido usar la expresión las mejores técnicas disponibles, porque parece que se remite a la ley base y no me acuerdo qué más, que generaría como problema. Sería bueno que me lo explicara, porque a mí me parece bien sí tratar de proteger, digamos, al máximo los impactos, sobre todo de aquellos proyectos que no ingresan al CIA.
Me gustaría que el Ejecutivo me dijera cuál era el problema, porque muy brevemente me estaba empezando a explicar, Carlos, pero empezamos la sesión y ya me perdí. Sería bueno si podemos escuchar. Ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, cuando se tuvo en esta comisión las audiencias respectivas, hubo varias opiniones al respecto. Por un lado, esta frase que aquí se propone, creo que la expresó también la profesora Verónica Delgado, y luego, si no me equivoco, fue el profesor Alburquerque quien preguntó si en general uno podía derivar en que finalmente tenía que optar por el proceso más caro, con las tecnologías más caras o más complejas y a veces incluso más distantes, pero disponibles. Ahora, nuestro argumento fue de que efectivamente ya estamos en este inciso, que también fue cuestionado antes de la propuesta de indicación de la senadora Allende, fue cuestionado porque nos dijeron, para eso está la evaluación ambiental. Y el inciso tercero dice, con prescindencia de la procedencia del ingreso al sistema de evaluación ambiental, se dice, siempre se deberá minimizar el impacto ambiental, cautelando el ecosistema, como dice allí. Entonces, eso fue cuestionado también por la industria. Ahora, nosotros creemos que, en general, el principio precautorio y las disposiciones del artículo 19, número 8 de la Constitución, etcétera, van en esta dirección. Y también pensamos de que la frase que se refiere a usar las mejores técnicas disponibles puede generar complejidades. Entre otras, no me haría expertise, pero lo que yo entiendo es que esta frase aparece 2 veces en la ley 19.300. En el artículo 40 y en el artículo 2M bis. El artículo 40, que es el objeto, ya es estrictamente regulatorio, y el 2M bis, que es como un glosario. Entonces, en el ámbito regulatorio, lo que dice es que se refiere a que las normas de emisión que establece el Ministerio de Medio Ambiente junto con otros ministerios por un decreto supremo pueden utilizar las mejores técnicas disponibles. Es un pudiendo respecto al órgano regulador, respecto a las normas de emisión, como un criterio para determinar valores o parámetros exigibles en la norma, cuando corresponda. Quizá el secretario tiene acceso a esa disposición, eso por un lado. Pero por el otro, la letra M, cuando define cómo se entiende mejores técnicas disponibles, efectivamente, en nuestra opinión, genera peldaños que pueden ser difíciles de acceder para aquellos que son los más pequeños, que son aquellos que no entran a la evaluación de impacto ambiental. Toda vez que se agrega de que debe demostrarse la capacidad práctica de la técnica para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto en el medio ambiente y la salud. Debe también considerarse una evaluación de impacto económico y social de la implementación de esa técnica, los costos y los beneficios, y la utilización o producción para ella para el país. Entonces nosotros, sobre este punto, el Ejecutivo no concuerda con la propuesta de indicación. Presidenta, para simplificarlo, si usted me permite, yo estoy dispuesta, me parece bien, digamos, lo que está diciendo, ya una buena observación, yo creo que podríamos decir, lo emisario de descarga de salmuera se deberá minimizar el impacto ambiental, protegiendo el ecosistema, etc. O sea, eliminar el siempre, puede ser así, y además lo de usar las mejores técnicas. O sea, solamente dejar, se deberá minimizar el impacto ambiental, protegiendo los ecosistemas naturales, etcétera, etcétera. Y ahí estaríamos perfectos. La propuesta del Ejecutivo Carlos. y luego la senadora. A ver, la senadora, sobre el punto para que así pueda referirse Sí. a la... Pero aquí hay una propuesta bien concreta. concreta. Estoy proponiendo Claro, una la palabra propuesta- siempre para no hacer así como excesivo lo que está señalando, pero sobre todo se deberá minimizar el impacto ambiental protegiendo los ecosistemas naturales, etcétera. O sea, eliminar, por las razones que ha expuesto el Ejecutivo, me parecen atendibles las mejores técnicas disponibles y así evitarnos esa controversia. ¿Cómo? Sí, y si es que el secretario puede leer cómo ¿Cómo quedaría. quedaría? Claro. Pero antes de eso, Ya lo acabo a lo de mejor leer. la senadora... Lo acabo de leer. Carvajal. Si solamente vamos a quitar la palabra, dice, se deberá minimizar, después descarga, para no leerlo todo, de descarga, dice, se deberá minimizar el impacto ambiental protegiendo los ecosistemas naturales, humanos, etcétera, etcétera. Eso es, se elimina exactamente eso que es lo que provocaba una controversia. Entonces, que la
Gracias, Presidenta. Sobre el punto y también una propuesta. Si ya la Ley de Base del Medio Ambiente establece un puede, a lo mejor replicar esa misma expresión, porque hay un antecedente que permite darle límite o borde a lo que se entiende por aquello, 134. digamos, sin necesidad de eliminar la frase, Solamente. porque entiendo que la problemática se suscita a propósito del debe, que no hay manera, y al parecer pudiera ser un concepto subjetivo que no le da como un marco que sí le da la Ley de Base. Entonces yo creo que a lo mejor, entendiendo lo que dice la senadora, Allende, agregar el puede, los términos que está dado en la Ley de Base. Protegiendo. Ya. Don Carlos. Comparto lo que se ha planteado por las senadoras. Señalar que cuando en el artículo 40 que hicimos referencia a la ley de base, que efectivamente dice pudiendo utilizar, pero se refiere al Estado. ¿Ah? Se refiere entonces a que para dictar las normas de emisión, ¿ah?, se establecerá un decreto supremo para el medio ambiente donde se pueden utilizar las mejores técnicas disponibles. Entonces es el ámbito regulatorio el que está señalando. Y en este caso estamos hablando de una exigencia o de un podrá, pero para el titular del proyecto. Sí, sí. Podría ser el mismo igual, Al señor secretario, si es que puede dar lectura, porque entre la indicación 60 y la 61, perdón, y la 62 que está retirada, la diferencia la hace el último inciso que ha planteado la senadora. Ya. El inciso, entonces, final, gracias. Indicación 62, inciso final, quedaría de la siguiente forma. De la evaluación ambiental, los requisitos para el otorgamiento de la resolución de calificación ambiental favorable cuando el proyecto, perdón, el inciso final, con prescindencia de la procedencia del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, las condiciones de ubicación, diseño y tecnología de las extracciones de agua de mar y los emisarios de descarga de salmuera, se deberá, ahí bueno, hay que redactar, se deberán minimizar el impacto, o se deberá minimizar, se deberá minimizar el impacto ambiental. Deberán minimizar porque son las condiciones. Claro. Sí, deberá minimizar el impacto ambiental, protegiendo los ecosistemas naturales y humanos, su biodiversidad y el uso armónico de la zona costera. Se borra, como dijo la señora Isabel, siempre, y usar las mejores técnicas disponibles. ¿Se les parece? Senadora, lo aprobamos por unanimidad, la indicación 62, subsumida con la 60. Perfecto. Entonces, aprobada 3-0 con esa enmienda. Bien. Después, la indicación 62. Sí. Perfecto. 60. Subsumida. Perfecto. Después vamos al artículo Después, 44, indicación 63, página Así es. 134 del comparado. en la página 130, Página 134 en la del comparado. página 134 tenemos la, empieza ahí, ¿no es cierto?, la indicación 63, que se vincula con el artículo 44 del presidente Boric. El artículo 44, ¿no es cierto?, señala, incorpórase en el artículo 10 de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente la siguiente letra T nueva, que es lo mismo que hace la indicación 63. Y ahí tenemos que, para ver la letra T que se propone, ir a la página 140. Y Dimensiones industriales. exacto. Lo que dice la indicación del Ejecutivo es letra T, plantas de desalinización de carácter industrial y proyectos de extracción intensiva de agua de mar. La indicación dice plantas de desalinización de dimensiones industriales y proyectos de extracción intensiva de agua de mar. Senadora Allende. Sí, esto se propone por dos razones en realidad. En primer lugar, también lo comentó la profesora Delgado en su presentación, que no se interprete de que las plantas que deben desarrollarse hacen aquellas por su uso industrial, sino que lo que queremos es la envergadura
industrial, digamos, al respecto. ¿Me entiendes? O sea, no es por el uso industrial, sino la envergadura de ese uso industrial, digamos. Y en segundo lugar, en la reforma del CIA, que actualmente estamos tramitando en la Comisión de Medio Ambiente, se propuso la misma indicación. Y el Ejecutivo se mostró a favor, y por lo tanto creemos que lo correcto es usar la misma denominación que incluso en el proyecto que estamos viendo en Medio Ambiente se va a usar. Y fue una indicación, creo que del senador Lago, de dimensión industrial. Yo creo que es correcto. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Estamos de acuerdo, Presidenta. Es decir, mirando el diccionario, dimensión se relaciona con el tamaño o extensión de una cosa, magnitud o una magnitud medible en espacio, y carácter se entiende más bien como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa que la distingue por su modo de ser u obras de los demás. Es decir, por el carácter se podría llegar a la conclusión, que no es lo buscado, de que tendría que ser como una fábrica o un elemento industrial propiamente tal. Y aquí lo que importa son las dimensiones, La dimensión. el tamaño, Exactamente. junto con, con los proyectos de extracción intensiva. Por tanto, nos parece bien lo que se propone en las indicaciones, Presidente. Sí. Si les parece, Muy bien. Entonces aprobaría la indicación 63. 63. 3%. Bien. Corresponde a continuación El artículo 45 no fue objeto de No, de no, indicación. el artículo que leerlo. 45 está en la página 140. Acá se introducen algunas modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Ah? Las siguientes. En primer lugar, se agrega en el inciso segundo el artículo 45 un numeral 7 nuevo. El artículo 45 habla de las modificaciones al plan regular comunal, se sujetarán en lo pertinente al mismo procedimiento señalado en el artículo 43. Sin embargo, respecto a las enmiendas que incidan en las materias que se indican a continuación, la municipalidad aplicará lo dispuesto en los numerales 1 a C del inciso segundo del artículo 43 y en los incisos tercero a quinto del mismo artículo, y una vez aprobadas tales enmiendas por el Consejo, serán promulgadas por decreto alcaldicio. Aquí lo que se viene agregando es un número 7 que va a señalar disposiciones relativas a la localización y ejecución de obras de edificación e instalaciones destinadas a la desalinización de agua de mar en un sector de área urbana. Y además, ¿no es cierto?, se agrega en el inciso tercero del artículo 116 lo siguiente: las obras de edificación o instalaciones destinadas a la desalinización de agua de mar se entenderán siempre admitidas en el área rural, sin perjuicio de lo establecido en su final del artículo 55 de esta ley, de lo dispuesto en la ley 19.800 y la normativa sectorial aplicable. Asimismo, sus redes, trazados o ductos se entenderán siempre admitidos tanto en área urbana como rural y se sujetarán a las disposiciones que establezcan los organismos competentes. Esas son las modificaciones que se proponen para la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Se aprobaría? ¿Si les parece? Muy bien. Entonces, Aprobado por un aprobado el artículo 45 45. con sus dos. exacto. El 46 tampoco El fue artículo objeto de... 150. Me imagino, claro. Ya. Se trabajó. Ya. Vamos a, si quieres lo repite para la historia de la ley. Porque estaba en verde. No, todavía sigue en verde. Ay, perdón. Señalar que esta propuesta artículo 45, que modifica el DFL número 458 del Ministerio de Vivienda, la LEGUC, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, fue trabajada con el Ministerio de Vivienda, con su División de Desarrollo, la DDU, y con la asesoría legislativa y por tanto, y pasó por SECPRES, por tanto es algo que está escrito con la mayor responsabilidad. Muchas gracias. Perfecto. Aprobado. Eso ya está aprobado, entonces el artículo Al 45. 46 que tampoco fue Corresponde objeto de... en la 150 del 46, que lo que hace es modificar la ley que autoriza al Estado para desarrollar actividad empresarial en materia de agua potable y el alcantarillado, dispone constitución de sociedades anónimas para tal efecto. Intercala un artículo primero bis que señala que la empresa concesionaria de servicios sanitarios S.A. podrá diseñar, construir y operar plantas de desalinización y otras obras de similares características, tales como sistemas de reutilización de aguas residuales o grises, las cuales podrán tener fines multipropósitos, lo anterior en su calidad social legal de las empresas referidas en las letras A, B, C, D, F, H, J y K del artículo segundo de esta ley. Para efectos de este artículo, las actividades de la empresa concesionaria de servicios sanitarios S.A., incluyendo la producción
y distribución de agua potable y recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas y demás prestaciones relacionadas tendrá alcance en cualquier región del país. Las autorizaciones sectoriales, permisos y concesiones que correspondan podrán solicitarse a través de la empresa principal o a través de las filiales. Es el artículo 46, que además, aprovecho de avisar que Una norma quórum. es una norma de quórum calificado, lo que se establecerá en el informe para efectos de que la sala lo tenga presente, todas que se refiere a actividades empresariales del Estado. Eso es. ¿Si les parece? Bien, entonces Lo aprobamos se por aprobaría 3 por 0. Sí, 3 por 0. Después, No, ¿no es que es más cierto? que subsidiario, porque aquí le da la posibilidad de que ellos lo hagan. Pasamos a las disposiciones transitorias, que es, estamos en el artículo Esto es lo 150, más vanguardista. en la página 154. Acá, en esta materia, Sí. sí, es que Esta eso, es la que claro, acabamos de aprobar. y eso es lo que... exactamente. Entonces, bueno, acá el presidente Boric tiene 5 disposiciones transitorias y hay 2 indicaciones, las 64 y 65, que también contemplan artículos transitorios. La primera disposición transitoria del presidente Boric dice: la presente ley entrará en vigencia transcurridos 18 meses desde su publicación, a excepción de lo dispuesto en el título segundo referido a la Estrategia Nacional de Desalinización. Dentro del plazo de 18 meses contados desde la publicación de la presente ley deberá dictarse el reglamento a que hace referencia el artículo 3 sobre el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desalinización. Con la promulgación de este reglamento entrará en vigencia lo dispuesto en el título segundo. Mientras no se dicte la Estrategia Nacional de Desalinización, no será considerada los contenidos del informe técnico de la Dirección General de Aguas. Los demás reglamentos a que hace referencia esta ley deberán ser dictados dentro del plazo de un año, contados de la publicación de la presente ley, tanto por el Ministerio de Obras Públicas como por el Ministerio competente. Sigo con porque son consecutivos los del presidente Boric. El artículo segundo transitorio señala: las referencias al ministerio competente efectuadas en la presente ley se entenderán aludidas al Ministerio de Defensa o aquel que lo reemplace en las funciones de administración del borde costero. A ese respecto... ¿Ah? Sí, estamos en la página 154, Sí, sí. ¿no es cierto? Artículo Que primero. partimos ahí en el primero del presidente Boric y ahora leemos el segundo. ¿Ah? En este artículo segundo transitorio se establece justamente esto, lo del ministerio competente. Entonces, ahí hay que aclarar si basta con esto o habría que cambiar en todas las normas que se habla del ministerio competente, poner Ministerio de Defensa, o se entiende que bastaría con esta remisión. Eso habría que verlo. Después, el artículo 3 del presidente Boric señala: las concesiones o destinaciones marítimas que tengan por objeto la extracción de agua de mar para su desalinización otorgadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, así como también obras e instalaciones para el mismo fin o que sean complementarios, mantendrán sus condiciones de otorgamiento mientras el plazo por el cual se otorgaron esté pendiente. Con todos los titulares de las concesiones o destinaciones marítimas referidas podrán solicitar su modificación o la renovación ante el ministerio competente según las condiciones que establece esta ley. Después, el artículo 4 del presidente Boric dice: mientras no se encuentre aprobado el Plan Estratégico de Recursos Hídricos en Cuenca, al que se refiere el artículo 293 bis del Código de Aguas y el artículo 13 de la Ley 21455, el informe técnico y la Estrategia Nacional de Desalinización considerarán aquellos estudios elaborados por la Dirección General de Aguas sobre la base de la información disponible. Artículo 5. El mayor gasto Hasta aquí. fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con tales recursos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplan en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. Esos son entonces los 5 artículos del presidente Boric. Si les parece, ya que no fueron objeto de indicaciones, así se aprueban. Aprobado 3 por 0. La única pregunta entonces que cabría es, ¿bastaría con eso para efectos de la nomenclatura? ¿No es cierto? No reemplazar cada vez que sea ministerio competente, basta con el artículo segundo transitorio. Sí, que Ministerio de Perfecto. Defensa. Perfecto. Pero, exacto, pero siempre va a decir ministerio competente, pero con este artículo transitorio va a quedar claro. ¿Ah? Y hay algo que también nosotros debiéramos votar ahora, que es
rechazar toda la indicación sustitutiva del gobierno del presidente Piñera. Perfecto, ¿Qué les parece? perfecto. ¿No es cierto? Rechazado 3-0. Con eso nosotros tenemos... Y nos quedan dos indicaciones solamente quedan dos transitorias. indicaciones, ¿no es cierto? Y queda pendiente la letra D, esa que es lo único que queda. Sí, sí, las indicaciones 64 y 65 señalan lo siguiente. El Ministerio de Medio Ambiente, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de esta ley, podrá desarrollar una norma de emisión que regule específicamente la descarga salmuera y otros productos provenientes de las instalaciones y procesos de las plantas desaladoras de aguas marinas reguladas en esta ley. Senadora Allende. Bueno, eso es, incorporamos expresamente esa posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente en el transcurso de 12 meses, pueda adecuar esta normativa de emisión. Esto no lo voy a repetir, pero eso que acabo de decir. No así la DC 90 porque no está hecha para las plantas desaladoras y de verdad que lleva 11 años para su actualización, así que la estoy dejando afuera. Y también esto lo proponemos porque hubo varios académicos que estuvieron presentes que reforzaron la necesidad de avanzar en normas específicas para la desalinización, ¿no? Por ejemplo, la norma de emisión para adecuar la norma chilena, el Instituto de Normalización que se refiere, por ejemplo, a los usos que se le pueda dar al agua desalada. Entonces, esa es la razón número 1. Y aprovecho de decir al tiro en la segunda, también se propuso que en la Comisión de Medio Ambiente se incorporara medidas de fomento e investigación para otros usos productivos que se le pueda dar a la salmuera. Esto es bien importante. Ojalá que pudiera ser aceptado, porque creemos que el Ministerio de Obras Públicas, como el de Ciencia, pueden destinar fondos para investigar justamente alternativas a los usos productivos o de transporte. Por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos hay muchas plantas desaladoras que destinan la salmuera para facilitar el tránsito de peatones o vehículos en el invierno. Famosas bichufitas y eso también a veces se ocupan, aunque a veces son un poco peligrosas cuando hay neblina, en fin. O sea, hay usos distintos que sería interesante, incluido hasta la nutrición al animal. Entonces, sería interesante que pudiera ser incorporado. La Secretaría estima que ambas indicaciones son inadmisibles Pero porque podrá, entra a las funciones y atribuciones. Ahora, a mí me parece que es la opinión de la Secretaría. No, es una duda, es una duda. Yo voy a manifestar no sé si la senadora quiere colocar en votación la 64, que me parece que es bastante más admisible que la 65. Sí, no, si la 64 es solo una duda porque dice podrá, ¿no es cierto?, desarrollar una norma de emisión y está dentro del... Está dentro ya. Siempre están desarrollando normas de emisión. Sí, sí, claro. Podrá, que ojalá Sí. pueda No, además desarrollar. que está dentro de su competencia desarrollar Está obras de... En Al votación... Ejecutivo, María Graciela. Ay, Nosotros vemos complicada la incorporación de esta norma principalmente porque, primero, el Ministerio de Medio Ambiente no ha participado en esta discusión y se le está de una u otra manera imponiendo, digamos, una obligación especial y específica que es regular respecto, sí, podrá regular sobre la salmuera. Y en esa misma línea, digamos, hoy día el Ministerio de Medio Ambiente tiene la obligación de ya establecer normas de emisión y para eso ellos tienen su propio programa de regulación que está en el artículo 7º quinquíes. Y finalmente vemos que es complejo, digamos, establecer, atendido todo el volumen de normas de emisión que están pendientes de dictarse dentro de nuestro ordenamiento y que sabemos que faltan muchas, establecer que ésta tenga de alguna manera una especie de priorización respecto de las demás. Sí. Entonces, usted me permite, bueno, no en el plazo 12 meses, pero sí que podrá. Yo creo que es importante que avancemos, es importante que avancemos incluso una norma de emisión para las salmueras. No es menor, es un tema que preocupa mucho a mucha gente, digamos, que quisiera ver el menor impacto posible. Así que yo diría que se le puede poner al Ministerio de Medio Ambiente, porque además se está trabajando en eso. Antes de ayer la ministra de Medio Ambiente nos hizo en la sesión una larga exposición de todas las normas regulatorias que tiene en este momento, que están desarrollando, las que ya han presentado y las que todavía tienen. Entonces creo que no hay ningún problema si se pone, podrá, sin un plazo. Sin un plazo. Podrá desarrollar, no le está diciendo nada más ni le estamos imponiendo nada más.
Además, en esto solo quiero ser presente, aprovechando que nos acompaña aquí el señor Baeza de la Biblioteca del Congreso, que puso a disposición una serie de antecedentes respecto de legislación comparada, precisamente en normas de emisión que regulan la descarga de salmuera. Entonces, creo que en esto también ya hay experiencia comparada que podrían ser contribuyentes a la solicitud que hace la senadora. Senadora Carvajal, y con esto vamos a concluir porque me estaba escribiendo. Sí, solo sí, un- se queda una, pero Solo un comentario. estaba... Solo un comentario, y esto para el Ejecutivo, por eso también, Presidenta. Es interesante a propósito de las indicaciones tener, digamos, la correlación de opinión entre ministerios respecto a este tema. O sea, me parece que hoy día digamos, el destino que pueda tener la sal, digamos, una vez que pase por la planta o lo que sea, o de estos procesos, tiene que estar bien fundado, dirigido, observado. O sea, creo que es bien para mí, ¿cómo decirlo?, llamativo, ¿ah? Que a propósito de esta indicación no tengamos la opinión del Ministerio de Medio Ambiente. Porque estamos imponiendo una obligación, que si bien no se ha informado no es tarea nuestra, digamos, porque se hace referencia a una indicación al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces yo esperaría que hubiese tal vez una opinión recogida por el Ejecutivo respecto a aquello, para descartar o aprobar una indicación. Eso en términos administrativos o más prácticos, técnica, legislativa. Y lo segundo, en relación a las obligaciones que nosotros, a propósito de una ley, un proyecto de ley, podemos encomendar a un ministerio. Yo puedo entender que no tengamos las facultades, ¿cierto?, de otorgarle más competencias que no son nuestra tarea a un ministerio, al Ejecutivo, pero eventualmente podríamos hacerlo el ente, el organismo encargado. Habrá alguien que tendrá que hacerse cargo de medir y de darle un destino a un producto que sale de un proceso que estamos hoy día generando una legislación. Entonces, en ese contexto, si podemos caer en la inconstitucionalidad, por así decirlo, a lo mejor valdría la pena, Presidenta, dejarlo en el ente encargado, el ministerio afín o el organismo que establezca la ley competente para estos casos. Pero no lo podemos dejar abierto. O sea, a mí me parece que eso, para mi opinión, habría que recogerse. No sé si la autora de la indicación está de acuerdo con la sugerencia de la senadora Carvajal, de el organismo correspondiente podrá desarrollar una norma de emisión. Que son los que tienen. O sea, el Ejecutivo. Sí, muy simple. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente conoció este proyecto de ley, etcétera, participa activamente en la definición de la Estrategia Nacional de Dessalinización, se establece ahí en el articulado, y en general la norma como está aquí, sin el plazo, que entiendo que la senadora propuso retirarlo, el plazo de 12 meses, creemos que es perfectamente compatible con lo que se está avanzando. Entonces, si es así, si les parece, La comisión entiende que no se está dando ninguna nueva facultad, así que, ¿no es cierto? ¿Sí? La historia de la ley, o sea, Sí, sí. yo entendí de lo que aquí se expuso que efectivamente se estaba en contra de esta indicación a propósito que se le estaba otorgando una facultad de un ministerio que no había sido consultado. Y si vemos la grabación, eso fue lo que se dijo. Entonces ahora sí hay una opinión, efectivamente, o sea, yo creo que merece que hablemos con cierta objetividad respecto a los hechos. Entonces, si no hay aquello, perfecto. Y si hoy día hay, obviamente, por parte de la Dirección General de Agua, la persona don Carlos Esteves, una opinión que cambia y que señala que efectivamente participó el Ministerio de Medio Ambiente y que efectivamente está de acuerdo, es que es importante, Presidenta, es importante. Y si es así, por supuesto que entonces si les estamos todos de parece, acuerdo. recabo la unánimemente. unanimidad. Perfecto, entonces solamente se sacó el plazo. Aprobada, ¿no es cierto?, la indicación. Aprobada indicación 64 con modificación. La 65, la Secretaría ha insistido que es inadmisible. Sí, lo que pasa es que en el caso ya de la indicación 65,
no solamente hay un tema de funciones, sino que se está hablando ya, se relaciona con la administración financiera, porque establece que el Ministerio de las Públicas, en conjunto del Ministerio del Medio Ambiente y otros ministerios, Aunque diga podrán, sí, estamos igual pero están dando la posibilidad de destinar definiendo el fondos destino de esos y recursos. ¿La retira? Ya, pero la declara inadmisible entonces la Sí, presidenta. la declaramos Perfecto. inadmisible. Perfecto. Entonces, con esto queda el artículo segundo, la letra D. Nos ¿no es queda cierto? pendiente Eso, solo eso solamente y eso. la vamos a concluir el próximo miércoles. Pero se lo entregamos desde ya. Sí. Sí, ya. porque Perfecto. estábamos pendientes. Gracias. La renuncia al titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos para fines específicos de reserva, estamos hablando de concursos de solicitudes, en los términos del artículo 5ter del Código de Aguas, para el caso en que los titulares que concursan tengan derechos de aprovechamiento en dicha cuenca. Y se agrega un inciso final que dice: el reglamento de esta ley determinará los factores de ponderación y demás circunstancias necesarias para la aplicación de los criterios señalados en este artículo. Eso agrega. Sí, está bien, pero definámoslo el próximo miércoles. Ya, perfecto. Le agradecemos por haberse cumplido el objeto de esta ley, o sea, de esta sesión. Esta se levanta y muchísimas gracias a todos y a todas quienes han participado. No.